Ilgaz se encuentra en una situación difícil en el Poder Judicial. Iqlal se enfrentó al asesino de su padre. La serie de televisión Yark, que los domingos por la noche mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla del canal con su intrigante historia, llevó la emoción al máximo. Ceylin estaba perturbada por la cercanía de Parla y Canberg. Iqlal se enfrentó a Bulent, el asesino de su padre. El hombre que secuestró a Ilgaz le preguntó cómo quería morir. Aquí tenéis el resumen del episodio 91 de Judgment. El comisario Eren acompañó a Ilgaz, quien tomó declaraciones a quienes presenciaron el accidente doméstico. Ilmaz afirmó que su esposa fue asesinada y dijo que su esposa era trabajadora de limpieza y que los propietarios eran responsables del accidente. Ilgaz también llevó el comunicado a los propietarios. El dúo afirmó que la criada Serap se cayó por las escaleras. Al pedir ayuda a Ilgaz, Ilmaz rompió a llorar y dijo: por favor, no nos deje solos, fiscal, tienen dinero, son poderosos. Tue, que se mostró muy contenta con la propuesta de matrimonio de Efe, empezó a superar los días difíciles con el apoyo de su amante. Yek toma acción. Yekta, que persiguió al asesino del padre del fiscal de Iqlal, recibió información de Rafet. Yekta le pidió a Rafet que presentara una denuncia penal. Rafet fue al fiscal de Iqlal y le entregó las fotografías que había tomado. En Iqlal, Kubilay nombró jefe. Ceylin inició un nuevo archivo. Ceylin, quien dijo que fue a la escuela, dijo: los niños se enfermaron frente a mis ojos, y la razón de esto fueron sus maestros. Ceylin, recopilando información sobre la maestra, buscó una pista. Ceylin volvió a la escuela, habló con los estudiantes y obtuvo información. Ilgaz, que investigó la muerte de Serap, acudió al lugar. Recibió información de los empleados. Goksu, que estaba trabajando en la investigación de la escena del crimen, le contó a Ilgaz las pruebas que encontró. Iqlal persigue a los criminales. El jefe Kubilay acudió al lugar y encontró a la persona golpeada por Bulent Ksmetov. El fiscal de Iqlal citó inmediatamente a Ksmetov a declarar. Bulent Ksmetov llamó a su abogado y este le remitió a Yekta. Ceylin llamó a su marido Ilgaz y le reprochó: ¿cuándo es nuestro aniversario de boda? Nunca lo hemos celebrado. Ilgaz también prometió sorprender a su esposa. El comisionado Eren, quien regresó a sus funciones, se mostró muy contento con la cálida bienvenida de sus compañeros. El reclamo que hizo sospechoso a Ilgaz. Ilgaz, que investigó la muerte de Serap, se reunió con el propietario Oktay. Estaba en la ducha, salí cuando escuché el sonido y vi a Serap en el suelo. Serap ha estado trabajando con nosotros durante años, nuestra relación era de servidor jefe. La dueña de la casa, Yeliz, dijo en su declaración: escuché los gritos, salí. Fue un espectáculo terrible. ¿Cuántas veces le dije: no empieces desde abajo, empieza desde arriba y pisa tierra seca, y no me escuchó? Ilgaz también llamó a declarar a la enfermera de Yeliz y le explicó lo sucedido ese día. Estaba midiendo la presión arterial. Cuando Serap entró a la habitación, la presión arterial de la señora Yeliz aumentó y luego me echó de la habitación. Un poco más tarde escuché al señor Oktay regañar a Serap. Escuché cristales romperse. Cuando terminé mi trabajo, me fui. Cuando llegué, Serap había limpiado las escaleras y estaba bajando el balde. El cubo estaba a un lado cuando me fui. Bulent Ksmetov fue a Yekta y pidió ayuda. Por otro lado, Ceylin continuó sus investigaciones en la escuela. El fiscal Ilgaz, que examinó el expediente, quería reunirse con la profesora Nuray. Parla se sorprendió mucho cuando se enteró de que Tue había recibido una propuesta de matrimonio. Parla, que no compartió la alegría de su amiga, se delató con sus reacciones. Dijo que ya había visto a Efe quitarse las pertenencias de la gente a escondidas. Tue respondió: conozco la situación de Efe. Salvos románticos de Efe a Tue. Ilmaz acudió a la fiscalía y dijo que había retirado la denuncia penal por el asesinato de su esposa. Ilgaz también comprendió la situación y preguntó si se había dado dinero de sangre. Yilmaz afirmó que aceptó recibir el dinero para sus hijos. Mientras Ilgaz celebraba su aniversario de bodas con Ceylin, se encontró con el sospechoso del asesinato. Iqlal se enfrenta al asesino de su padre. Bulent Ksmetov subió al estrado junto al fiscal de Iqlal con su abogado Yekta. Frente a cara con el asesino de su padre, Iqlal mantuvo su ira. Al explicar las acusaciones, Iqlal arrinconó a Ksmetov.
Incapaz de controlar su ira, Bulent Ksmetov le dijo a Yekta que escaparía a Kazajstán. Yekta fue inmediatamente a Iklal y le dijo que su cliente huiría. Iklal llamó al superior de Kubilay y le pidió que detuviera a Bulent Ksmetov y le prohibió viajar al extranjero. Bulent Ksmetov viajó a Yekta cuando se prohibió viajar. Al pedir ayuda, Ksmetov dijo que conocía al fiscal de Iklal desde hacía mucho tiempo. Yekta le dijo al fiscal de Iklal lo que sabía. Traímos el cuerpo de nuestro padre. Los dos hermanos llegaron a la comisaría y se dirigieron al inspector jefe Eren con las palabras: trajimos el cuerpo de nuestro padre. Al explicar lo sucedido, los hermanos dijeron: abrimos la puerta y había un hombre envuelto en un sudario. Abrimos el sudario, padre mío. Con él también estaban sus pertenencias lavadas y amordazadas. Solo faltaba el encendedor heredado de mi abuelo. Dijo: el nombre de mi padre es Abdullah Ozkap. ¿Quién mató a Serap? El equipo de investigación de la escena del crimen transmitió los hallazgos que recogieron a Ilgaz. Existe la posibilidad de que el incidente haya sido un accidente, dijo. La hermana de Serap acudió a la comisaría y prestó declaración. Dijo: mi hermana se enamoró del señor Oktay, fue algo mutuo, le compró regalos a mi hermana y ahí está este teléfono. El fiscal Ilgaz dijo que investigaría el incidente. De la informática. Yilmaz retiró su denuncia. El marido de Serap, Yilmaz, informó a Ilgaz que había retirado su denuncia. Ilgaz también le reprochó porque pagaron dinero ensangrentado. Yilmaz dijo: me estoy muriendo, fiscal. ¿Quién se hará cargo de los niños de la cuarta etapa? Él respondió: enterraré mi dolor en mi corazón. Él aceptó el dinero de sangre por el bien del futuro de mis hijos. Ilgaz y Ceylin en la cena. Ilgaz organizó una cena con motivo del aniversario de bodas. La pareja se reunió en la cena y pasó momentos agradables. Ilgaz quedó muy sorprendido al ver a Yeliz muy feliz en el lugar al que fueron. Ilgaz culpó a Yeliz: es lindo matar a una persona así y luego salir a celebrar. Las imágenes de Ilgaz advirtiendo a Yeliz llegaron al fiscal general. Yeliz y su abogado presentaron una denuncia contra Ilgaz. El fiscal general también reaccionó contra Ilgaz: no es tu deber señalar a alguien con el dedo, solo cumple con tu deber, no hay lugar para el acoso. Osman en la casa de Zumrut. Osman entró en la casa disfrazado de pintor para matar al marido de Zumrut. Osman preparó un plan y esperó el momento adecuado. Yekta quedó impactada por el mensaje de Bulent Ksmetov. Encontré a la persona que me delató. Rafet. Maestro sospechoso. La Fiscalía de F continuó investigando los interesantes hechos ocurridos en el colegio. Ceylin también se reunió con los estudiantes y trató de averiguar qué estaba pasando en la escuela. Los estudiantes le dijeron a la maestra Nuray: cuando nos portamos mal, nos hacemos pegar, no le digas nada a mis padres. Mientras conducía en el tráfico, Ceylin fue atropellado por detrás por un coche. Ceylin, que entró en pánico, vio que la persona que chocó contra su auto era la maestra Nuray. El expediente que confundirá a Yeliz culpable. El superintendente jefe Eren encontró un caso que involucraba a Yeliz en un asesinato entre los archivos que estaban a punto de caducar y se lo llevó a Ilgaz. Mi fiscal, ¿cómo quiere morir? En el final de la serie, Ilgaz está sentado en la silla con los brazos y las manos atados. Mientras pregunta quién es el hombre que acudió a él, el hombre dice: sí, querido fiscal, ¿cómo quiere morir? La salvación de Cinar depende del Dylan perdido. Preguntó como un hombre indefenso que fue silenciado con dinero ensangrentado, se divertía tanto y era tan feliz. Junto a las imágenes, el fiscal general advirtió a Ilgaz que se mantuviera alejado de la mujer, afirmando que el dinero de sangre no es algo nuevo, es una tradición que se remonta a mucho tiempo. Si bien Ilgaz no dejó pasar el incidente, Eren acudió a él con otro expediente.